Hola, bienvenidos una vez más a la Matemática TV. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con los principios de la dinámica y explicando las leyes de Newton. Así que lápiz y papel en mano, que comenzamos. Bueno, la imagen que ven en pantalla probablemente les suene de algún lado y es porque la usamos para explicar uno de los primeros videos cuando comenzamos a trabajar con la cinemática. ¿Sí? Habíamos visto que la cinemática es la ciencia, digamos, que estudia el movimiento, que describe cómo se mueven las cosas, pero una de las grandes deudas que tiene la cinemática, digamos, es que no explica la causa, es decir, por qué se mueven las cosas. ¿Bien? Entonces hoy vamos a comenzar a ver esto que llamamos dinámica, ¿sí? Y la dinámica nos va justamente a explicar el por qué se mueven las cosas y su, digamos, principal fuente de estudio van a ser las fuerzas, ¿bien? Entonces ahora fíjense que vamos a ir integrando cosas porque hasta acá teníamos la cinemática que nos decía cómo se mueven las cosas, pero no nos explicaba el por qué. Si a eso le sumamos la parte de la dinámica, es decir, el por qué se mueven las cosas o las causas, integrando estas dos cosas vamos a tener la mecánica, ¿sí? Esto nos permite tener una visión más general del movimiento, las causas y poder describir mejor todo este tipo de acciones, ¿bien? Bueno, entonces, comencemos por lo principal, delimitar qué es una fuerza, ¿sí? Vamos a decir que una fuerza es una acción que es capaz de alterar la forma o la velocidad de un cuerpo, ¿sí? Con alterar la forma nos estamos refiriendo a que cuando uno hace una fuerza sobre un objeto, lo podría, por ejemplo, estirar o por el contrario comprimir si es un resorte, ¿sí? El objeto se puede abollar, se puede romper o lo puede aplastar. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo la fuerza puede alterar la forma de un cuerpo o un objeto, ¿bien? Bueno, en cuanto a que la fuerza es capaz de cambiar la velocidad de un cuerpo. Por ejemplo, si vas en un auto y de repente pisas el pedal de freno, el auto se frena, ¿sí? Se está ejerciendo una fuerza sobre los pedales y el auto, la mecánica, traduce esa fuerza en cambiar la velocidad del auto, es decir, llevarla de mayor velocidad a ceros y freno por completo, ¿sí? O por el contrario, la fuerza puede hacer que el objeto se ponga en movimiento. Por ejemplo, si ejerzo una fuerza sobre una persona que está parada, la empujo, ejerzo una fuerza, esa persona va a empezar a moverse, ¿sí? Bueno, otra de las características de la fuerza es que es un vector, ¿sí? Es una magnitud vectorial. Y como todo vector, tiene un valor, es decir, un módulo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, tenemos este punto A, que puede representar un objeto, un cuerpo, ¿sí? En el que se va a aplicar una fuerza en esta dirección. Y fíjense que ahora necesito delimitar el sentido, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia dónde va a ir. Bien, bueno, en este caso lo representamos con la flecha hacia la izquierda y en este caso voy a decir que la fuerza vale 10 newtons. Después las unidades las vamos a ver en detalle, pero fíjense lo importante ahora que la F con la que vamos a representar la fuerza tiene una flechita arriba, ¿sí? Justamente porque es un vector, como lo era la velocidad y como es la aceleración también. Bueno, y otra de las características de la fuerza es que implica una interacción entre dos objetos, es decir, las fuerzas nunca están solas, ya lo vamos a ver después un poquito más en detalle, pero que no hay fuerzas sueltas o solas, ¿sí? Siempre vienen de a pares, entonces implica interactuar con otro objeto. Bueno, ¿y qué tipos de fuerza podemos llegar a encontrar? Tenemos lo que llamamos fuerzas por contacto, por ejemplo, no sé, si empujo un libro, ¿sí? Que está sobre la mesa. O lo que llamamos tracción, es decir, por ejemplo, si quiero acercar una taza hacia mí, tiro de la manija de la taza y le estoy aplicando una fuerza hacia mí, ¿sí? Para atraerla. Por otro lado, no siempre las fuerzas van a ser de contacto, sino que también podemos tener lo que llamamos fuerzas a distancia. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que si soltamos un lápiz en altura, el lápiz se va a sentir atraído hacia el piso, es decir, hacia lo que sería el centro de la Tierra, ¿bien? O por otro lado, tenemos este otro ejemplo de fuerzas a distancia que es un imán, ¿sí? El imán no hace falta tocar los clips que estén sobre la mesa, sino que a determinada distancia ya se van a atraer, ¿sí? Entonces, la fuerza magnética es otra de las fuerzas que actúa a distancia y no por contacto. Bueno, otro de los conceptos que vamos a definir, antes de pasar ya a las leyes de Newton, es ¿qué es la masa? ¿Sí? Y la masa muchas veces suele decirse que es una cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Y no es cerrada esa definición, pero para la física nos queda un poquito corta. Vamos a hablar generalmente de la masa como una propiedad, digamos, que tiene la materia a
resistir el cambio de movimiento o de forma, ¿sí? Es decir, la resistencia a ser acelerado o deformado. Y esto se lo conoce también como masa inercial. Por ejemplo, entre una bicicleta y un camión que están parados, si uno empuja a los dos, sabemos que el camión va a ofrecer mayor resistencia a moverse, en cambio la bicicleta por ahí logro que se mueva, ¿sí? Empujándola. Bueno, eso es obviamente también porque tiene más masa, es decir, más cantidad de materia el camión, pero también tiene más resistencia a cambiar su estado, ¿sí? De movimiento. Bueno, entonces ahora sí presentemos a Isaac Newton, que es este que ven acá, con cara seria y cabellera exuberante, que en su libro llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural explica, entre otras cosas, las leyes o principios de, ¿quién sino?, de Newton. ¿Bien? Y propone básicamente tres leyes. La primera es el principio o la ley de inercia. El segundo principio es la ley de masa. Y el tercero es el principio o la ley de interacción. Sí, también la van a escuchar nombrar como principio de acción y reacción. Bueno, la manera un poquito más elegante y correcta es decir principio de interacción. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton o principio de inercia? Que si la fuerza neta sobre un objeto es cero, entonces el objeto se va a mantener en reposo, si ya estaba en reposo, es decir, quieto, o se va a mover con MRU, es decir, a velocidad constante si estaba en movimiento. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos este libro sobre la mesa que si está quieto ahí, no le aplico ninguna fuerza, el libro se queda quieto, no se mueve, o sea, conserva su estado de reposo. ¿Bien? Ahora, si al libro le aplicamos una fuerza, por ejemplo en esta dirección, ¿sí?, el libro va a comenzar a moverse, es decir, va a ganar velocidad. Lo sacamos del estado de reposo aplicándole una fuerza y el libro comienza a moverse, ¿sí? Entonces, el libro, nos dice la primera ley de Newton, que tendería a seguir con MRU, ¿no? Si lo saqué del reposo, lo obligué a moverse, ahora continuaría con MRU. Bueno, hay un pequeño detalle. Sabemos que el libro no va a moverse constantemente con MRU. ¿Por qué? Porque aparece otra fuerza que después vamos a ver con detenimiento, que es el rozamiento, y que me va a ir haciendo frenar al libro, ¿sí? Es decir, si yo lo empujo y dejo de empujar al libro, dejo de ejercerle una fuerza, el libro en breves instantes va a detenerse, ¿sí? Pero imaginen que tenemos esta otra situación. No sé si alguna vez jugaron a el tejo, ¿sí?, o al hockey de mesa, que consiste en pegarle un disco, ¿sí?, que flota sobre una mesa de aire. Acá el rozamiento es muy cercano a cero, es decir que no existe rozamiento. Entonces, si alguna vez jugaron, vieron que con solo apoyar el disco sobre la mesa, el disco va moviéndose solo sin que le ejerzamos ninguna fuerza. Si nosotros impactamos el disco, es decir, le aplicamos una fuerza, el disco va a cambiar su velocidad, de eso no hay duda. Pero si apoyamos el disco sobre la mesa sin hacerle ninguna fuerza, el disco se va a ir moviendo, ¿sí? Se va moviendo y esa velocidad con la que se mueve es constante, ¿bien? Bueno, la segunda ley o principio de Newton es el de masa, ¿sí? Y nos dice que la aceleración de un objeto y la fuerza neta que actúa sobre él son directamente proporcionales, ¿sí? Bueno, de acá desprende la famosa fórmula, muchas veces repetida, que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Probablemente muchas veces uno diga fuerza igual a masa por aceleración, pero en realidad hay que tener cuidado con esto porque es la sumatoria, que es este símbolo de adelante, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, es justamente la suma de todas las fuerzas que actúen sobre un determinado objeto van a determinar cuánto ese objeto se va a acelerar, ¿sí? Imagínate que vos estás empujando un auto para que arranque. De repente viene otra persona a ayudarte y de repente viene una tercera persona a ayudarte. Entonces, mientras más personas empujen el auto, es decir, mientras más fuerza le hagan al auto en un sentido, el auto más va a acelerar en el sentido en que va la fuerza, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración que va a sufrir el objeto, ¿sí? Bueno, entonces tendríamos una relación de causa-efecto, ¿no? Fíjense, la fuerza sería la causa y cuando aplico una fuerza el objeto cambia la velocidad, es decir, acelera. O sea que la aceleración es el efecto, ¿sí? Y fíjense que si bien esta es la segunda ley de Newton, también termina de explicar un poco mejor la primera, porque
La primera decía que si no hay fuerza aplicada neta sobre un objeto, el objeto se quedaba en reposo o se va a mover con MRU. Bueno, si yo aplico una fuerza sobre un objeto, ahora sabemos que la fuerza va a traducirse en una aceleración. Entonces, el objeto va a acelerar y acelerar no es otra cosa que cambiar la velocidad, ¿sí? Entonces, ven, todo va cobrando sentido. Volvemos al ejemplo anterior. Miren, tenemos el libro, lo empujo, le ejerzo una fuerza, entonces la fuerza es la causa de que este libro comience a moverse, ¿sí? El libro va a moverse con una determinada velocidad en el sentido en que fue aplicada la fuerza, ¿sí? Entonces, al cambiar la velocidad, estamos en presencia de una aceleración, que es el efecto que imprime la fuerza. Bueno, si dejamos de empujar el libro va a dejar de acelerar, ¿sí? Si no hay fuerza, no hay aceleración. Entonces, en un tercer momento, el libro está frenado, ¿sí? Bueno, frenado de nuevo, en este caso, porque aparece esto que vemos acá, que es el rozamiento del libro con la mesa, ¿sí? Pero piensen que si este libro lo tuviéramos en la mesa de aire, ¿sí? En la del tejo de mesa, el libro podría seguir moviéndose con MRU, ¿sí? Es decir, sin que nadie le ejerza una fuerza, se sigue moviendo. Bueno, entonces, una de las cosas que vamos a ver después, pero que podemos ir adelantando, es que evidentemente el rozamiento es una fuerza que se tiene que oponer al movimiento, es decir, que es opuesta a la fuerza y por eso lo va frenando al libro, ¿bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle después. Bueno, entonces, ahora que nos metimos un poco con esta pequeña fórmula, vamos a ver cuáles son las unidades de fuerza, que las nombramos al principio, pero las vamos a ver ahora, ¿sí? En el sistema internacional vamos a decir que las unidades de fuerza van a ser unidades de masa, fíjense, kilogramos, y unidades de aceleración, metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Al producto de estas dos cosas, kilogramos por metro sobre segundos cuadrados, lo vamos a llamar N, o sea, Newton. Entonces, la fuerza, cualquier tipo de fuerza, va a estar medida en newtons. Bueno, y por último, la tercera ley o principio de Newton es el principio de interacción, ¿sí? Y nos dice que cuando interactúan dos objetos A y B, la fuerza, esta que vemos acá, FAB, que significa que es la fuerza que el objeto A hace sobre el objeto B, tiene el mismo módulo, es decir, el mismo valor y la misma dirección que la fuerza FBA, es decir, que el objeto B hace sobre A. Pero de sentido opuesto, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que la fuerza AB, la fuerza que A hace sobre B, tiene que ser igual a menos FBA, es decir, la fuerza que B le hace a A. O sea, numéricamente son iguales, pero de sentido opuesto. Sí, ya sé, esto puede parecer bastante raro, ¿no? Ya solo de escucharlo, pero ¿se acuerdan que al principio dijimos que no existen fuerzas sueltas en la naturaleza, sino que las fuerzas vienen de a pares? Entonces, imaginen esto, si ustedes le dan un golpe a la pared, más allá de que la pared sea más dura que la mano y por eso pueda llegar a dolernos, nosotros ejercemos una fuerza sobre la pared y sentimos la interacción que tiene la pared con nosotros hacia nuestra mano. Es decir, la pared nos devuelve la fuerza, pero en sentido contrario. O sea, la fuerza que mi mano le hace a la pared hace una fuerza también sobre mi mano. Y por eso decimos que hay una interacción también, porque por ahí en el ejemplo del golpe a la pared tiene más sentido hablar de acción y reacción. O sea, yo acciono pegándole a la pared reacciona devolviéndome la fuerza o el golpe, digamos, ¿no? Devolviéndome la fuerza pero en sentido opuesto. Bueno, en líneas generales, y por eso digamos también es más correcto hablar de interacción, vamos a decir que un objeto no puede ejercer una fuerza sobre otro sin experimentar, digamos, él mismo una fuerza de igual módulo, es decir, que vale lo mismo, pero en el sentido opuesto por parte del otro objeto, ¿sí? Bueno, y uno de los ejemplos más visibles de que esto pasa, porque es raro, ¿no? Pensar que una pared me devuelve el golpe, ¿qué? ¿Me estoy peleando con la pared? ¿Cómo es? Bueno, pensemos por un minuto que queremos empujar la pared, ¿sí? Y tendríamos que experimentar que la pared nos devuelve esa fuerza con el mismo valor, pero en sentido opuesto, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos esto. Estamos empujando la pared, ¿sí? Esta es la fuerza que el hombre le hace a la pared y esta sería la fuerza que la pared le hace al hombre, ¿sí? Fíjense que la flecha mide lo mismo, es decir, que estos vectores son iguales, ambos están en la misma dirección, pero tienen sentido opuesto, ¿sí?
Entonces, cuando le hacemos una fuerza a la pared tratando de empujarla, ¿qué pasa? Vemos que nos resbalamos hacia atrás, ¿no? Bueno, esa es la mejor forma de ver, en un ejemplo cotidiano, que cuando hacemos una fuerza sobre un objeto, el objeto interactúa con nosotros devolviéndonos esa fuerza. Por eso miren, ¿ven? Lo que pasa es esto. Empezamos como a patinar hacia atrás, ¿no? Por eso es que estamos hablando de que las fuerzas no están solas, sino que vienen de a pares, y esto es lo que nos dice el principio de interacción. Ejercemos una fuerza sobre un objeto y el objeto nos devuelve una fuerza igual, pero en sentido contrario, ¿bien? Bueno, y para terminar, parece difícil, pero no es difícil, así que les propongo lo siguiente. ¿Qué ejemplos, digamos, de la vida cotidiana se les ocurre a ustedes para explicar las leyes de Newton? Parece como que son muy pocos o difíciles de explicar, pero créanme que no son tan difíciles. Así que bueno, ahora les toca a ustedes a ver qué se les ocurre. Como siempre, déjennos en los comentarios las respuestas a esta pregunta, ¿bien? Y con esto damos por terminado el video. Nos vemos en el próximo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.